Piensas que la antigua Grecia era solo filosofía y democracia, estatuas de mármol y Juegos Olímpicos. Pero detrás de las brillantes fachadas de Atenas y Esparta yacían prácticas sexuales tan perturbadoras que sorprenderían incluso a las audiencias modernas acostumbradas a todas las formas de depravación humana. Pero antes de continuar, si te gusta la historia oscura y olvidada, considera suscribirte y comenta desde dónde estás viendo. Esto nos ayuda mucho a hacer más videos como estos. Ahora, volvamos al video. Los antiguos griegos no veían la sexualidad como la entendemos hoy. No existía el concepto de orientación sexual tal como lo conocemos. En cambio, la sociedad griega operaba bajo una jerarquía rígida basada enteramente en la dominación sexual. Tu rol durante los actos íntimos determinaba tu posición social, tus derechos legales y tu poder político. Ser el compañero penetrante significaba masculinidad, autoridad y ciudadanía. Ser penetrado significaba feminidad, sumisión y muerte social para los hombres adultos. Esto no era un concepto filosófico abstracto. Esta jerarquía moldeaba las leyes, determinaba las carreras y literalmente decidía quién vivía como un ciudadano respetado y quién moría como un paria social. La política sexual de la antigua Grecia creó un sistema donde el poder y el placer se entrelazaban inseparablemente, dando lugar a prácticas que horrorizarían a cualquier civilización moderna. Comencemos con el horror más normalizado de la sociedad griega. La pederastia no era una perversión clandestina, era la piedra angular de la educación de élite, celebrada en el arte, alabada en la literatura y protegida por la ley. Hombres adultos en sus 30 años buscaban sistemáticamente relaciones sexuales con niños tan jóvenes como de 12 años, llamándolo tutoría y educación. La práctica seguía reglas sociales específicas que la hacen aún más perturbadora. El hombre mayor, llamado el erastés, cortejaba a un niño llamado el erómenos a través de elaborados regalos y exhibiciones públicas. Estas no eran relaciones secretas. Las familias a menudo fomentaban estos arreglos, viéndolos como caminos hacia el avance social para sus hijos. La belleza del niño y el estatus del hombre creaban un mercado de explotación infantil disfrazado de tradición cultural. La evidencia arqueológica muestra escenas pederásticas pintadas en cerámicas, talladas en monumentos y celebradas en espacios públicos. Estas no eran decoraciones ocultas, eran temas artísticos principales exhibidos en hogares, templos y edificios gubernamentales. La normalización era tan completa que rechazar estas relaciones podía dañar las perspectivas sociales de un niño más que aceptarlas. Los parámetros de edad revelan la naturaleza calculada de este sistema. Los niños se volvían disponibles para estas relaciones al inicio de la pubertad, alrededor de los 12 a 14 años. Se esperaba que las relaciones terminaran cuando aparecía el vello facial, típicamente entre los 18 y 20 años. Pero aquí está la parte verdaderamente perturbadora. El momento no se trataba de proteger a los niños, se trataba de mantener la dinámica de poder. Una vez que un niño desarrollaba rasgos masculinos, continuar la relación amenazaba el estatus dominante del hombre mayor. La justificación educativa añade otra capa de horror. Estas relaciones se presentaban como programas de tutoría donde los hombres mayores enseñaban a los niños más jóvenes sobre política, filosofía y modales sociales. Pero el componente sexual no era incidental. Se consideraba esencial para el proceso educativo. Los griegos creían que la intimidad física creaba lazos emocionales que mejoraban el aprendizaje y el desarrollo del carácter. Los académicos modernos debaten la naturaleza exacta de estas relaciones. Algunos argumentan que eran principalmente emocionales en lugar de sexuales, pero las fuentes griegas contemporáneas dejan poca duda sobre su realidad física. Los documentos legales discuten regulaciones para estas relaciones. Los textos médicos describen prácticas físicas. Las obras literarias celebran los aspectos sexuales abiertamente. La evidencia es abrumadora y perturbadora. La cultura militar espartana llevó estas prácticas a niveles aún más extremos. La agogé, el legendario programa de entrenamiento militar de Esparta, comenzaba cuando los niños tenían 7 años. Separados de sus familias, estos niños entraban en un sistema donde los guerreros mayores se convertían en sus mentores, entrenadores y compañeros sexuales. La práctica estaba tan institucionalizada que rechazar la participación podía terminar con la carrera militar de un niño antes de que comenzara. Se esperaba que los guerreros espartanos formaran lazos emocionales y físicos intensos con sus aprendices. Estas relaciones se consideraban cruciales para desarrollar la lealtad feroz y el coraje que hacían legendarios a los ejércitos espartanos.
Pero el impacto psicológico en los niños forzados a tener relaciones sexuales con figuras de autoridad adultas nunca se consideró. El sistema priorizaba la efectividad militar sobre la dignidad humana. El proceso de selección era metódico y cruel. Los guerreros mayores elegían a sus favoritos basándose en la belleza física, el potencial atlético y las conexiones familiares. Los niños que no eran seleccionados enfrentaban ostracismo social y perspectivas de carrera limitadas. Los que eran elegidos entraban en relaciones que no podían rechazar, con hombres que controlaban todos los aspectos de sus vidas. El entrenamiento en sí combinaba brutalidad física con explotación sexual. Los niños eran deliberadamente mal alimentados, mal vestidos y sometidos a una disciplina dura. En este estado vulnerable, dependían completamente de sus compañeros mayores para protección, comida y apoyo emocional. El sistema creaba condiciones perfectas para la manipulación psicológica y el abuso. Pero la pederastia era solo un aspecto de la perturbadora jerarquía sexual de Grecia. Las mujeres enfrentaban su propia degradación sistemática a través de prácticas que las reducían a propiedad y ganado reproductivo. El matrimonio en la antigua Grecia no tenía nada que ver con el amor o el consentimiento mutuo. Era una transacción comercial donde los padres vendían a sus hijas a esposos que podían pagarlas. La brecha de edad en los matrimonios era asombrosa. Los hombres generalmente se casaban en sus 30 años, mientras que las niñas eran entregadas tan jóvenes como a los 12 o 13 años. Estos no eran asociaciones entre iguales, eran arreglos donde los hombres adultos obtenían la propiedad legal de niñas. Las noches de boda a menudo involucraban lo que hoy reconoceríamos como violación estatutaria, celebrada como la consumación de un matrimonio legítimo. La ley griega codificaba el estatus inferior de las mujeres con una precisión brutal. Una esposa no podía poseer propiedades, realizar negocios o tomar decisiones legales. Existía completamente bajo la autoridad de su esposo, sin recursos si él decidía abusar de ese poder. La violencia doméstica no solo era tolerada, se consideraba un derecho y una responsabilidad del esposo para mantener el orden en el hogar. El aislamiento de las mujeres alcanzaba niveles extremos en muchas ciudades griegas. Las mujeres respetables estaban confinadas en sus hogares, prohibidas de participar en la vida pública o en reuniones sociales. No podían asistir a representaciones teatrales, asambleas políticas o festivales religiosos que incluyeran hombres. Su mundo se reducía a la esfera doméstica, donde existían únicamente para producir herederos legítimos y administrar los asuntos del hogar. Pero incluso dentro del matrimonio, las mujeres enfrentaban humillaciones adicionales que revelan la profundidad de la misoginia griega. Los esposos mantenían rutinariamente relaciones con amantes masculinos, esclavas femeninas y prostitutas. Estos asuntos no eran ocultos ni vergonzosos. Eran aspectos esperados del comportamiento masculino que las esposas debían aceptar sin quejas. El doble estándar sexual era absoluto e implacable. La infidelidad de una esposa era castigada con la muerte o el exilio permanente. La infidelidad de un esposo se consideraba un comportamiento masculino normal. Las mujeres que mostraban celos o resentimiento eran vistas como irracionales y potencialmente peligrosas para la estabilidad social. El sistema las atrapaba en matrimonios donde no tenían derechos, voz ni escapatoria. La prostitución religiosa añadía otra dimensión de horror a las experiencias de las mujeres en la antigua Grecia. El templo de Afrodita en Corinto mantenía a más de 1000 prostitutas sagradas donadas por familias como ofrendas religiosas. Estas mujeres no eran voluntarias sirviendo a un llamado divino, eran sacrificios humanos a sistemas económicos y religiosos que mercantilizaban sus cuerpos. La práctica operaba bajo sanción religiosa, haciendo que la resistencia no solo fuera difícil, sino blasfema. Las familias dedicaban a sus hijas al servicio del templo, sabiendo que pasarían sus vidas proporcionando servicios sexuales a los adoradores masculinos. El marco religioso proporcionaba una justificación moral para lo que equivalía a una esclavitud sexual organizada. La economía de la prostitución sagrada revela su verdadera naturaleza. Los templos generaban enormes ingresos con estos servicios, financiando proyectos de construcción y apoyando jerarquías sacerdotales. Las mujeres mismas no veían nada de estas ganancias. Eran propiedades valiosas que generaban ingresos para las instituciones que las poseían por completo. Sus cuerpos se convirtieron en mercancías religiosas en un sistema que santificaba la explotación sexual. La evidencia arqueológica de los sitios de los templos muestra la escala industrial de estas operaciones. Viviendas para cientos de mujeres, instalaciones de baño elaboradas y edificios administrativos para gestionar el negocio.
Estas no eran prácticas religiosas menores, eran grandes empresas económicas construidas sobre un abuso sexual sistemático, disfrazado de servicio divino. El proceso de selección para las prostitutas del templo seguía patrones familiares de explotación. Las niñas jóvenes eran elegidas por su belleza física y la desesperación de sus familias. Las familias pobres veían el servicio del templo como la única opción de supervivencia para sus hijas, mientras que las familias ricas lo usaban para cumplir con obligaciones religiosas sin sacrificar su propia comodidad. La manipulación psicológica se extendía más allá de las relaciones individuales hacia una programación cultural sistemática. Estas niñas entraban al servicio del templo creyendo que habían sido elegidas por los dioses, bendecidas con un propósito divino. La indoctrinación religiosa era tan completa que muchas llegaban a ver su explotación como un deber sagrado, incapaces de reconocer su victimización incluso cuando destruía sus vidas. Pero quizás el aspecto más perturbador de la sexualidad griega era la normalización de la magia erótica diseñada para controlar y manipular a parejas no dispuestas. Los antiguos griegos practicaban hechizos de amor con la misma aceptación casual que mostraban por cualquier otra forma de comercio. Estos no eran gestos románticos inofensivos, eran intentos calculados de anular el consentimiento a través de la coerción sobrenatural. Las prácticas mágicas revelaban las profundidades de las actitudes griegas hacia la autonomía sexual. Los hombres empleaban regularmente hechizos para obligar a mujeres específicas a desearlos, viendo la coerción mágica como perfectamente aceptable cuando la fuerza física podría ser inconveniente. Los hechizos en sí involucraban rituales elaborados, incluyendo la quema de efigies, la recitación de encantaciones y el entierro de objetos malditos cerca de la casa de la víctima prevista. Los descubrimientos arqueológicos han desenterrado miles de tablillas malditas que contienen demandas sexuales explícitas. Estas no eran deseos abstractos de amor o afecto, eran instrucciones detalladas a fuerzas sobrenaturales que ordenaban actos sexuales específicos de individuos nombrados. Las tablillas describen hechizos de unión diseñados para volver locas a las mujeres de deseo, obligándolas a abandonar a sus familias y buscar al lanzador de hechizos. El lenguaje usado en estos textos mágicos revela la mentalidad depredadora detrás de ellos. Las mujeres no eran vistas como seres autónomos capaces de elegir. Eran objetivos a conquistar a través de cualquier medio que resultara efectivo. Los hechizos trataban la sexualidad femenina como un territorio a reclamar en lugar de una intimidad a compartir entre parejas que consienten. Los practicantes profesionales ofrecían servicios especializados para diferentes tipos de coerción sexual. Algunos se enfocaban en seducir a parejas no dispuestas, otros se especializaban en romper relaciones existentes para crear oportunidades románticas. La categoría más perturbadora involucraba hechizos diseñados para hacer que las mujeres fueran sexualmente insaciables, transformándolas en objetos de puro deseo incapaces de pensar racionalmente. La efectividad de estas prácticas importaba menos que su aceptación generalizada. La sociedad griega toleraba la coerción sexual mágica porque reflejaba actitudes más amplias sobre el derecho masculino y la autonomía femenina. Si una mujer podía ser obligada a través de la fuerza física, la presión económica o la manipulación social, la coerción mágica parecía igualmente legítima. Aún más horrendas eran las prácticas documentadas de zoofilia que aparecían a lo largo de la literatura y los relatos históricos griegos. Aunque a menudo se atribuían a otras culturas, la frecuencia de las referencias y los temas mitológicos sugieren que estas prácticas eran conceptos familiares en la sociedad griega. Su literatura no condena tales actos como perversos, tratándolos en cambio como curiosidades exóticas o misterios divinos. El marco mitológico proporcionaba justificación para comportamientos que violaban todos los límites naturales. Las historias de dioses que se transformaban en animales para seducir a mortales no eran solo entretenimiento, eran plantillas culturales que normalizaban prácticas bestiales al darles un precedente divino. Zeus convirtiéndose en toro para violar a Europa no era un cuento de advertencia, era un mito celebrado representado en teatros y retratado en el arte. Los escritos médicos y filosóficos de la época discuten estas prácticas con un desapego clínico que es más perturbador que una condena directa. Los médicos griegos escribían sobre el tratamiento de lesiones resultantes del contacto con animales. Los filósofos debatían si tales actos violaban la ley natural o representaban expresiones alternativas del deseo humano. El enfoque académico casual revela una sociedad donde nada se consideraba demasiado extremo para discutir o practicar. Incluso el concepto de consentimiento, limitado como estaba en la sociedad griega,
desaparecía completamente cuando se trataba de esclavos y extranjeros. Estas poblaciones existían completamente fuera de la protección legal, disponibles para cualquier forma de explotación sexual que desearan sus propietarios. El abuso sistemático de las personas esclavizadas alcanzaba niveles que hacen que la esclavitud en las plantaciones parezca restringida en comparación. Los hogares griegos mantenían rutinariamente esclavos específicamente para propósitos sexuales. Estos no eran individuos que resultaban ser atractivos, eran seres humanos comprados y criados por su utilidad sexual. Los niños nacidos de estos arreglos se convertían en propiedad del hogar, continuando el ciclo de explotación en la próxima generación. El marco legal que apoyaba este sistema era exhaustivo y despiadado. Los esclavos no tenían derecho a rechazar las demandas sexuales de sus propietarios o de cualquiera que sus propietarios designaran. La resistencia era castigada con tortura o muerte. Incluso el testimonio sobre abuso sexual era inadmisible en los tribunales, porque los esclavos no podían acusar legalmente a los ciudadanos de malas acciones. La escala de esta explotación se hace evidente al examinar los inventarios de los hogares de familias griegas ricas. Cientos de esclavos categorizados por su uso previsto, incluyendo propósitos sexuales explícitos. Estos no eran registros ocultos, eran documentos oficiales presentados ante las autoridades locales para fines fiscales y de seguros. El sistema operaba abiertamente porque era perfectamente legal y socialmente aceptable. A medida que llegamos al final de este viaje a través de los horrores sexuales de la antigua Grecia, el patrón se vuelve inconfundiblemente claro. Cada práctica que hemos examinado operaba bajo el mismo principio fundamental de que el poder hace el derecho. Ya sea que se dirigiera a niños, mujeres, esclavos o incluso animales, la cultura sexual griega estaba construida sobre la explotación sistemática de los indefensos por parte de los poderosos. Las justificaciones filosóficas que crearon para estas prácticas revelan el verdadero genio de la opresión sistemática. Al llamar educación al abuso infantil, religión a la esclavitud sexual y romance a la coerción mágica, transformaron crímenes horrendos en virtudes culturales. Las víctimas no podían resistir lo que la sociedad celebraba como beneficioso para ellas. Esta no era una civilización que luchaba con preguntas morales sobre la sexualidad. Era una sociedad que había respondido a esas preguntas decidiendo que los fuertes tenían derechos ilimitados sobre los débiles. La democracia que dio voz política a los ciudadanos varones operaba junto a sistemas que silenciaban a todos los demás a través de la subyugación sexual. El legado de estas prácticas resuena a través de la historia de maneras que la mayoría de las personas nunca reconocen. Los marcos filosóficos que justificaban la explotación sexual griega influyeron en la ley romana, la teología cristiana y las tradiciones legales occidentales. Los mismos argumentos usados para defender la pederastia y la esclavitud sexual aparecen en formas modificadas a lo largo de las civilizaciones posteriores. Comprender esta historia importa porque revela cuán fácilmente las sociedades sofisticadas pueden normalizar prácticas horríficas a través del acondicionamiento cultural y el apoyo institucional. Los antiguos griegos no eran bárbaros primitivos actuando por impulsos salvajes. Eran personas educadas y filosóficas que crearon justificaciones sistemáticas para comportamientos que sabían que causaban sufrimiento. Quizás lo más perturbador de todo es que lograron presentar su civilización como el lugar de nacimiento de la razón, la democracia y la dignidad humana. Durante miles de años, los académicos han estudiado la filosofía griega mientras ignoraban las prácticas sexuales griegas, preservando los mitos mientras enterraban la realidad. Las estatuas de mármol y los ideales democráticos sobrevivieron. Las voces de las víctimas fueron silenciadas. La próxima vez que veas a la antigua Grecia retratada como una edad dorada de logros humanos, recuerda a los niños forzados a tener relaciones sexuales con sus maestros, a las mujeres tratadas como ganado reproductivo, a los esclavos que existían únicamente para el placer de sus propietarios y a las prácticas mágicas diseñadas para anular el consentimiento humano. Detrás de cada columna de mármol había un sistema construido sobre una explotación sexual tan completa que hace que las atrocidades modernas parezcan limitadas en comparación. Ese es el verdadero legado de la antigua Grecia que las clases de historia convenientemente olvidan mencionar.